Copa gratis, ¿qué más podemos pedir? Bueno, ¿qué resaltaríais? ¿Qué es lo que más os gusta ver? ¿Qué es lo que más me gusta del programa? Bueno, pues todo en general. Me parece que hay un buen conjunto en equipo y que son buenos profesionales. ¿Qué cambiaría? Cambiaría el premio de esta noche, que yo se lo hubiera dado sin duda a Miguel Blanco. Me parece que debería ser el número 1, por toda su labor y toda su trayectoria. Me he quedado decepcionada. Muchos oyentes como esta amiga que se vino desde Alicante para asistir a nuestra fiesta participaban de esa opinión. Todos querían transmitirnos el cariño que sienten, que sentimos todos en definitiva hacia Miguel Blanco, y deseaban volver a escucharlo en el programa. Y como siempre decimos que aquí mandan los oyentes, esta noche con todos ustedes, don Miguel Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Bien. Contento de estar con vosotros, pedir disculpas a esa gente que me estaban esperando en la fiesta, no pude ir porque estaba viajando, pedirles disculpas. Si te parece, nos adentramos hoy, esta noche, en muchísimos temas que han hecho historia, ¿verdad? Bien, estaría bien dar un repaso a cosas que han pasado y que quizás sigan estando ahí latentes todavía. Pues vamos con ellos. Tiene hoy como invitado al presentador que ha convocado al mayor número de personas en toda la historia de la radio en un mismo lugar. Hablamos del encuentro en las Cañadas del Teide, donde más de 40.000 personas se reunieron para tener un contacto con el espacio interior. Está con nosotros Miguel Blanco, la voz radiofónica que más ha tratado estos temas y quien con su programa Espacio en Blanco nos enseñó a hacer radio. Papá Blanco, casi te podemos llamar, porque lo decíamos en la fiesta, ¿verdad, Manuel? Que en cierto modo tanto Miguel como Quique, el realizador del Espacio en Blanco de toda la vida, han sido un poco nuestros maestros. Manuel... Lo que no quiere decir que seamos buenos alumnos, somos bastante torpes todavía. Y una tercera persona, diría yo, Adolfo Morente, que era nuestro productor. Éramos un trío salvaje en aquel tiempo, sí. Éramos casi unos niños y escuchábamos aquel programa en la cama, Manuel con una linterna tomando notas, algunos un poco más comedidos, simplemente escuchando y aprendiendo de aquellas lecciones de radio desde hace más de 20 años. Ha cambiado mucho el mundillo esotérico desde entonces hasta ahora. Demasiado. Y sin embargo he de decir que no soy tan viejo. Permitidme que diga que no soy tan viejo. Lo que pasa es que empezamos muy temprano y vosotros habéis sido gente, niños prodigio, que antes de que os saliera la segunda dentición ya estabais metidos en estos temas, porque yo no soy tan viejo, afortunadamente todavía. Si os parece, a todos los oyentes, hoy Miguel Blanco responderá a vuestras preguntas y charlaremos con él de muchísimos temas. Nuestras líneas telefónicas que ya están hirviendo a vuestra disposición, con el 91 por delante, 343 4353. Nosotros en Madrid aguantando todos los fastos de la 7ª Copa de Europa y preparando esa fiesta. ¿Y tú por dónde? Estaba de nuevo en Sudamérica. He de aclarar antes de decirte eso que mucha gente dice o pensaba que no había ido a la fiesta porque creía que me habéis hecho algo. No me habéis hecho nada, seguís siendo gente de mi familia, así os considero yo. Y bueno, el hecho de que no estuvieras porque estaba en Sudamérica, concretamente en Centroamérica, en Cuba de nuevo, realizando una serie de cosas que desde hace tiempo me interesaban. Tuve la oportunidad de coger una semana y traté de cambiar el avión para llegar aquí el jueves, pero llegué el viernes de madrugada, con lo cual no pude llegar, cosa que siento, os pido disculpas, aunque si hubiera estado seguramente en Madrid, a lo mejor no hubiera ido a esa fiesta, hubiera ido por vosotros simplemente. Primero porque no creo que me merezca un premio, en segundo lugar porque quiero retirarme un poco de estos temas y no quiero estar muy crítico por el momento. A lo mejor no hubiera ido si me lo hubierais pedido como hoy me ha pedido mal que viniera. Nunca tengo un no hacia vosotros,
pero sí estoy un poco cansado de ese mundillo de gente que tiene poderes y que cuenta cosas por ahí. Incluso estoy cansado de mí mismo cuando cuento cosas, por eso estoy haciendo otra serie de cosas. Me gusta más tirarme a tomar el sol, bañarme con delfines o con manatíes en este último viaje, o bucear buscando barcos que están hundidos, o llevar ayuda humanitaria a ciertos sitios, aunque mucha gente diga que vamos a quedarnos con el dinero o que vamos a Cuba a acostarnos con niñas jóvenes. Nunca he hecho eso en mi vida, no creo que lo haga nunca, pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. A lo mejor no hubiera ido si hubiera estado en España, siendo sincero. ¿Tan decepcionado estás del mundillo espiritual? Estoy simplemente, sí, del mundillo espiritual estoy decepcionado, pero simplemente cansado. Y uno necesita descansar porque ya no te puedes creer las mismas mentiras de siempre. Cuando escuchas a la misma gente diciendo las mismas mentiras, uno se acaba un poco cansando, ¿no? Y entonces, o bien, creo que lo he dicho en ese micrófono, ¿no? Y no tengo resquemor, sigo siendo un tipo feliz, he cambiado mi forma de vida en algunas cosas, y antes vosotros estabais en la fiesta y yo estaba súper feliz metido en un barco, en un río virgen, llegando a la desembocadura de ese río, como te digo, donde había manatíes. El manatí, sabéis que es ese animal que queda ya muy poco, bañándonos entre tiburones y bañándonos entre cocodrilos que había en aquel lugar, un sitio precioso, absolutamente feliz de estar allí, tomando el sol además. Y digo esto, insisto, que no estoy con resquemor o dolido, simplemente creo que tenemos una labor, los que abrimos ciertas puertas en este mundo, por donde entraron un montón de gente, a lo mejor dentro de poco me lo estoy planteando, tenemos que volver a decir quién es quién en este asunto, sobre todo para que las cosas se aclaren, porque hay mucho cantamañanas, hay mucha gente, demasiada gente aprovechándose de los demás y diciendo cosas bonitas, porque está muy bien hablar. Yo he dejado de saber hablar, quizá antes sabía hablar y sabía comunicar, afortunadamente últimamente no sé hablar, pero hay gente que con la palabra es capaz de encandilar y de crear sentimientos que llegan a ser mentira, pero cuando tratas de descubrir las cosas dices, bueno, y ahí sin embargo poca gente, algunos como nosotros, como tú, Manuel, que se le ocurra y se va a Mauritania y a Etiopía, y a Rumanía a descargar un contenedor, ¿te acuerdas?, de 20 toneladas y por no sé, mangas de camisa hacerlo. Y sin embargo no decimos nada, a pesar de que los demás digan que nos quedamos con el dinero. Las cosas tarde o temprano supongo que se aclararán. Pero menos hablar de espiritualidad y quizá más hacer con la gente que está cerca de ti, que seguramente es la que está más necesitada. No sé si nos vas a matar, pero lo que vas a escuchar a continuación es con todo el cariño, con todo el amor del mundo, como un homenaje. Aquí lo adivino. Un pedazo del programa de las Cañadas del Teide cuando estábamos ahí arriba, ¿no? Ah, bueno. Anterior todavía. Mucho antes. Vamos a escuchar. Ecos del futuro. Realizado y presentado por Miguel Blanco. Nuestro más cordial saludo para todos. Aquí comienza nuestro viaje hacia el futuro. Conchi Hernández en la coordinación, Enrique Valari en la realización técnica, Carolina Cortés, Fernando Tejada en la narración y Miguel Blanco presentando y dirigiendo lo haremos posible en esta ocasión. Al comienzo, nuestra más afectuosa bienvenida para todos. Hoy, nuestra singladura va a intentar descubrir una nueva era que el hombre inició el 6 de agosto de 1945. Todo comenzó más o menos así. Miguel, ¿a qué te recuerda esto? Yo afortunadamente tengo mala memoria, pero hace un montón de años. Fíjate, estaba todavía con nosotros Carolina Cortés, que era la persona que hacía las letras de las canciones de Faraón Rojo, ese grupo mítico y legendario. Ella es la mujer de Serpa, el bajista de ese grupo increíble, y hacía las letras y estaba con nosotros. ¿A qué me recuerda? Pues quizá cuando creíamos en la nueva era, ¿sabes? Las únicas personas, y aquí sí que tengo que tener poca modestia, las personas que comenzamos a hablar en España de la nueva era, fuimos un pequeño grupito, y se empezó a hablar en ese programa. Entonces sí creíamos en ello, lo que era la nueva era, luchábamos por ello, hablábamos de la hipótesis de James A. Lovelock, del planeta Gaia, como un ser vivo, y hacíamos un montón de cosas. En aquel tiempo comenzamos a hablar hace 20 años seguramente, 20 o 20 y tantos años que comenzamos a todo eso. Entonces por eso cuando pasa el tiempo, con la perspectiva que te da los años, la experiencia, y ves a toda esta panda de cachondos hablando de nueva era, dices, qué bien.
lo ves un poco así curioso. Sin embargo, Miguel, comenzabas este programa con un detalle que a mí me ha impresionado mucho. He de decirte, por si no sabes, que era el programa piloto de Ecos del Futuro. Sí, lo escuchaba bastante mal, estaba grabado y mi voz sonaba bastante mal y se notaba que estaba grabado, no había la frescura esa del directo. Y decías que la nueva era había empezado el 6 de agosto del 45, es duro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es duro. Sobre todo cuando uno comete equivocaciones y cuando te das cuenta con el tiempo, que afortunadamente es el mejor juez que todo lo juzga y pone las cosas en su sitio, bueno, las cosas que has hecho mal o las que has hecho bien. Sin embargo, creo que servía de lección para todas estas personas que hablan mucho de la nueva era, decir que la nueva era pudo haber comenzado ahí con la explosión de la primera bomba atómica y que eso podía haber marcado y puede marcar todavía en el futuro. Fíjate las noticias que nos llegaban desde la India, desde Pakistán en estas últimas semanas, que de momento, mientras no haya nueva era, la nuestra es esta y hay que superarla. Cierto. El mundo quizá, o la historia quizá haya sido cíclica, eso dicen algunas personas, pero nunca había ocurrido algo como eso, que era la primera explosión de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Y ahí comenzó algo, evidentemente algo diferente, quizá una era nuclear que luego tenga que ver con esa era que muchos dicen bonita, donde todo iba a cambiar. Ahí evidentemente ocurrió algo y pasaba algo. Yo no sé, ¿a qué hora tenemos la desconexión? Pues dentro de 8 minutos. Porque tengo unas músicas, para mí la radio siempre ha servido para compartir cosas. Esta noche con los oyentes que nos escuchan me gustaría compartir música, que también es un sentimiento, aunque no sea nueva era. Miguel, vamos a seguir en ese viaje en el tiempo, algo menos de 20 años, 9 años exactamente. En el verano del 89 ocurrió algo importante. Fue una experiencia de radio, reuniste a 40.000 personas con la intención de ver algo extraño en el cielo, en las cañadas del Teide, una concentración sin parangón en la historia de la radio española, en la historia incluso del fenómeno OVNI en España. ¿Cómo surgió toda aquella aventura? Aunque a muchos eso se le ha olvidado. Alguna gente que estuvo allí se le ha olvidado. Sí, que hablaban de alertas ovni multitudinarias. Bueno, había que irse mucho antes, 2 o 3 años antes. Yo de repente estaba en las Islas Canarias, que como sabéis es uno de mis lugares favoritos. Estaba en la isla de La Palma, donde vive mi hermana. Y allí me hicieron una entrevista a un antiguo compañero de la facultad. Miguel se llama. Era el director de Radio Club Tenerife, Radio Club allí en la isla de La Palma. Me hicieron una entrevista, yo contaba experiencias. Entonces el director de Radio Club Tenerife, Paco Padrón, otro Paco Padrón diferente del contactado, yo volaba a Tenerife al día siguiente, dijo que quería hablar conmigo y me ofreció la posibilidad de hacer un programa de radio allí. Yo estaba en aquel tiempo haciendo radio en España, en Madrid, pero dije, bueno, quizás sea bueno cambiar, porque el hecho de estar en la SER era importante. Radio Club Tenerife es una emisora de la cadena SER. Entonces, bueno, fuimos y se planteó en un verano hacer una reunión en la Punta de Dialgo. Yo conocía poco entonces en las Islas Canarias. ¿Te voy a contestar esto ahora? No. Conocía poco y ellos me dijeron algunos lugares, ¿no? Me llevaron a la Punta de Hidalgo y bueno, durante 3 meses estuve haciendo programas de radio diarios y hicimos un planteamiento, concentración a segunda fase, creo que la llamábamos. Entonces preparamos medianamente las cosas, fuimos por la noche a ese lugar y ante la sorpresa de toda la gente de allí se presentaron 20.000 personas en la Punta del Hidalgo. Yo recuerdo que rezaba porque en un momento determinado, aquello era una especie de saco, solamente había una salida y no estaba nada planeado de ambulancias ni otra serie de cosas como hicimos en el Teide, que luego lo contamos, y en un momento determinado la gente fue tremendo, se presentaron porriadas y en un momento determinado comenzaron a aparecer 3 luces en el cielo, 3 luces, ¿no? Y la gente comenzó a gritar y se formó un poco de pánico, ¿no? Yo rezaba para que no apareciera nada en aquel lugar, que es un sitio, como luego veremos, caliente, donde casi siempre que uno va encuentra o ve fenómenos extraños. Afortunadamente la experiencia pasó ahí y bueno, recuerdo que en los siguientes carnavales eso ocurría, me parece, en octubre. En febrero siguiente, en los carnavales algunos de los grupos sacaron el OVNI de la Punta y se habló mucho de aquella experiencia. A raíz de entonces, bueno, yo regresé a España, pasaron otra serie de historias y un día de repente nos llaman a Enrique y Vicente, que fue la persona que estuvo con nosotros allí. Nos llamaron diferentes grupos de que algo iba a ocurrir, diferentes grupos de contacto, y que iba a haber una especie de reunión en la Punta de Hidalgo, en ese lugar, a las 10 de la noche, el día 22 de abril, me parece que sí, de abril. Yo tengo muy mala memoria para las fechas, tendría que consultarlo, a las 10 de la noche, y que nos presentáramos ahí sin decir nada a nadie. Fuimos allí un grupo de personas, mejor dicho, fuimos él y yo, y nos encontramos con un grupo de personas que dentro de poco vamos a hacer una conexión con ellos. Y aquello fue algo tremendo.
Desde el principio de toda la historia fue curioso porque, como os digo, tres grupos diferentes de diferentes partes de España, incluidas las Islas Canarias, nos decían que iba a pasar algo. Ellos no tenían conexión entre sí y decían lo mismo, tal día, tal hora, en tal lugar, ¿no? Y no sé por qué, curiosamente, la gente de Canarias no se presentó ahí, porque solamente fuimos Enrique y yo y dos personas que nos encontramos allí, como ahora nos van a contar la experiencia. Y es una de las cosas más increíbles que yo he podido ver en cuanto al mundo de los ovnis. Allí, previa cita, a la hora exacta que nos habían dicho, apareció un tremendo bicho que yo no quiero contar ahora porque quiero que nos lo cuente uno de los protagonistas. Si me permitís, si nos vamos a desconexión, ¿no escuchamos algo de música? Escuchamos algo de música, si te parece, pero... ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Sí, tendremos tiempo para todo, no te preocupes. La gente te quiere oír a ti, más que a la música. Es que es una canción muy bonita. Si te parece, antes vamos a seguir recordando, Miguel, Manuel, nuestros números de teléfono, nuestro número de teléfono con diferentes líneas para poder intervenir, para poder hacer preguntas a Miguel Blanco, para dar sus opiniones, en definitiva, para lo que quieran, con el 91 por delante, 343-4353, 343-4353. Cierta música, y permitirme que tenga esta licencia con vosotros sirve para comunicar sentimientos y sensaciones. Esta que no tiene nada que ver con cosas a lo largo de toda su vida. Mundo misterioso. Un viaje al centro de los enigmas humanos en Radio Voz. De 1 a 3 de la madrugada, sábados y domingos. 1 hora antes en Canarias. Mundo misterioso. Minutos sobre la 1 de la madrugada, seguimos en Mundo Misterioso en compañía de Miguel Blanco, hablando sobre esos extraños fenómenos anómalos, extraterrestres, en su opinión, que ha tenido la ocasión de presenciar en las Islas Canarias. Y un número de teléfono que no nos cansamos de repetir, con el 91 por delante, 343-4353. Miguel, lo has dicho con una seguridad que a mí me ha impresionado. Nave extraterrestre. Sí, yo estoy convencido que aquello era una nave extraterrestre. Afortunadamente no los he visto solamente en Canarias. He tenido oportunidad de ver otras cosas extrañas aquí en Madrid. Los vi en Italia también, en el Sáhara, una vez que estuve con los tuaregs. Evidentemente en Canarias, en muchos lugares y en Sudamérica. ¿Quieres que te cuente un poco aquel asunto? Por supuesto. Como os comentaba, eran 3 grupos los que nos habían dicho que el 22 de abril, el 23 de abril iba a haber una especie de contacto ovni en Canarias. Nos dijeron que no dijéramos nada. Y Enrique de Vicente y yo cogemos un avión y nos fuimos para allá, para las Islas Canarias. Llegamos al lugar, la punta del Hidalgo, a las 9:15, 9:20, y estaba el cielo absolutamente cubierto. Al llegar allí encontramos a 2 personas, una de ellas con el tiempo se ha convertido en mi hermano, una persona súper querida para mí en Canarias. Y recuerdo que hablamos y bueno, nos pusimos los 4 allí a hablar. Él me reconoció por la voz. Y dice, pero si tú eres el de la radio. Y estaban allí también, ahora nos va a contar por qué, porque es la persona que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Entonces, 9:30 nos situamos, absolutamente cubierto el cielo. Yo pensé, bueno, aquí seguramente no va a pasar nada. Para describir un poco el lugar, el mar estaba frente a nosotros y a la derecha había 2 montañas muy grandes, que lo llaman, no sé si los muchachos o los dos hermanos creo que lo llaman. Y en un momento determinado, desde detrás de la montaña empezaron a salir ráfagas de luz, como yo pensé que eran relámpagos, ¿no? Alguna de la gente que estaba allí dijeron, ya están ahí. Yo dije, siendo bastante racional, digo, seguramente es una tormenta y son relámpagos que hay ahí atrás. Hubo 2 o 3 relámpagos, flashes de luz, y una de las personas, estos 2, son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, uno de ellos vamos a hablar ahora,
Llevaba una linterna y hacía señales a aquellos flashes de luz que yo pensaba que eran relámpagos, y aquellos flashes de luz contestaban, con lo cual era algo inteligente. Por ello nunca he visto un relámpago que responda, ¿no? Cuando daba 2 flashes, aquello pegaba 2 flashes. A las 10 menos 5, al menos en lo que yo recuerdo, el cielo se abrió como si hubieran tocado un interruptor, se abrieron las nubes, y a las 10 en punto, o 10 y pasando unos cuantos segundos, apareció algo tremendo. Ya me gustaría que la persona que está al otro lado, mi hermano en Canarias, Carlos, nos contara un poco lo que él vio. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras cómo viviste tú esa experiencia. Primero porque fuiste a la playa, a la Punta de Hidalgo aquel día. Pues mira, la verdad, yo tenía que estar ahí, o me metieron ahí, ahora de verdad que no sé qué decirte. El caso es que estuvimos allí, como tú bien dices, en esa época se hablaba de un avistamiento. Yo no sé si es que porque se corrió la voz y demás. El caso es que estuvimos allí. Pero lo curioso es que no fuera más gente, ¿no? Porque normalmente siempre hay mucha gente en ese lugar, iba a haber ovnis, mucha gente en ese lugar, y sin embargo estabais vosotros 2 solos. Es que, si yo te soy sincero, yo era la primera vez que pisaba ese lugar. Ah, ¿es la primera vez que ibas? Es que yo no lo conocía. Ya. Yo no lo conocía, es que me llevaron. Bueno, y el caso, como tú bien dices, que la cosa sobre las 10 de la noche empezó con estos relámpagos, como tú dices. Y bueno, la verdad es que esto fue hace ya unos cuantos años, 9 años aproximadamente. Y lo más que se me quedó grabado efectivamente fue el festival de destellos o relámpagos, que en verdad era de todo tipo de colores, y que, como tú muy bien dices, salían detrás de la montaña, a la altura de los famosos roques de los hermanos, efectivamente. Bueno, esa noche, como tú muy bien dijiste, se abrió el cielo y apareció lo que apareció, que más adelante te diré que la seguimos viendo, o una temporada que seguimos viendo esa nave. Y digo nave, no digo barco. Describe un poco lo que pasó. Yo no quiero contarlo porque no quiero contaminar tu experiencia, y tenía muchas ganas de que alguien contara también esa misma. Me gustaría preguntárselo también a Enrique de Vicente, que estaba allí, como os digo, gritando. ¿Te acuerdas cómo gritaba y abrazándonos como locos? Bueno, Enrique de Vicente es que tenía los ojos fuera del casco. ¿Te acuerdas que con posterioridad a todo esto íbamos a una emisora de radio? Sí, a Radio Nacional, entonces, hacíamos el programa en Radio Nacional, sí. Exactamente, sí. Y que incluso así nos dirigió a nosotros diciendo, no les importa quedarse un rato más y vamos nosotros más tarde. Porque vamos, es que estaba pegado a la montaña, vamos. Sí. Bueno, pues como te decía, después de estos relámpagos, destellos, como los quieras llamar, efectivamente algo inteligente tenía que ser, porque el simple hecho de nosotros estar con la linterna y contestar el mismo número de relámpagos o fogonazos que nosotros dábamos, no se puede ver de casualidad, vamos. Una vez que ocurre esto, pues en alta mar, bueno, tú conoces bien los 2 roques que hay al fondo, bueno, pues de ahí surge algo y que podríamos calificar como un gran transatlántico, vamos a llamarlo así. Era inmenso, ¿verdad? Inmenso, bueno. Como te dije antes, hubo una época que nosotros seguimos viendo esa nave y la llegamos a tener mucho más cerca y pudimos ver su forma y su color, aun siendo de noche. Esa nave, vamos a ver, yo siempre la asimilo a los trompos, estos que teníamos todos de pequeños, que le damos una manivela arriba y hacia abajo para que girase. Bueno, pues la misma forma. La misma forma, y el color es un color gris plomo, y la forma de cúpula que tiene en su parte alta es idéntica en su parte baja. ¿Por qué nos dimos cuenta en eso? Porque salía con tan variedad de luces, tanto su parte alta, media como baja, que a simple vista, claro, no se puede ver, pero con unos prismáticos veíamos claramente cómo las luces de la zona baja tocaban en el mar, se reflejaba y se veía cómo esa cúpula inferior no estaba, ¿cómo te diría yo? No estaba posada en el agua, vamos. El mar, el oleaje que formaba, chocaba ahí, en la cúpula inferior. Luego no estaba flotando. Ya. ¿Tú recuerdas que luego se metiera dentro del mar o algo? Sí. ¿Cómo desapareció? Bueno, lo que desapareció fue, bueno, tú recuerdas el enorme tamaño que presentaba, ¿no? Sí. Bueno, pues desapareció como el que va subido en una moto y se pierde a gran velocidad. Quedó un punto de luz, sería de un diámetro de una pelota de ping-pong, da 3 botes y yo no lo vi más. Ya, curioso, ¿verdad? Aquella experiencia. Sobre todo vivirla juntos. Sí,
Eso sí es verdad. Gracias, Carlos. De nada. Te quiero. Igualmente. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos ayudado a compartir esa experiencia de Miguel allí en Canarias. Asombrosa, de verdad. Gracias. Miguel, querías añadir. Sí, es mi recuerdo por lo menos, ¿no? Insisto, 10 y algo de la noche aparece aquella historia. Cesaron los flashes y detrás de la montaña yo vi que aparecía algo, un objeto que era tremendo. Yo siempre lo he identificado como el sol cuando amanece, era algo tremendo. Además, yo lo veía amarillo. Yo lo llevábamos, no recuerdo si Carlos llevaba cámara, Enrique Vicente llevaba una cámara, yo llevaba cámara con un teleobjetivo, un 300, y bueno, primero fue la sorpresa de ver aquella cosa que salía, ¿no? Inmensa. La alegría que hubo entre nosotros, los abrazos que nos dábamos con Enrique. Insisto que yo nunca he visto a Enrique Vicente gritar de aquella forma. Se le salían los ojos, como decía Carlos, me abrazaba, decía, están aquí, es verdad, como loco, ¿no? Y yo decía, déjame, pero yo lo que quería era hacer fotografías. Entonces con el 300 yo veía, con ese teleobjetivo, un festival de colores, como dice Carlos, era una cosa, una esfera amarilla, pero dentro había otra esfera que giraba alrededor. Tremendo de grande. Veía como que era algo metálico, como le daban las olas, como él decía, y lo que recuerdo después es que aquello se fue y que de alguna manera el agua que desplazó era tremendo, que llegaba hasta nosotros. Al día siguiente, al parecer, es una zona que está muy controlada por los militares, había aviones volando bajo, había helicópteros sobrevolando la zona, fue algo tremendo, y fue el primer paso de una cosa que luego os contaré que tiene que ver con la reunión que hicimos en las Cañadas del Teide. Porque aquí era la prueba que a mí me daba el nivel personal para meternos, involucrarnos en un plan mucho más tremendo que era las Cañadas del Teide, el contacto interior que hicimos después. Miguel, a ti te he oído comentar en muchísimas ocasiones que sientes las energías de los oyentes cuando están sintiendo de cerca un tema en su casa detrás del transistor, ¿verdad? Sí. Es algo bonito de sentir, emocionante además de sentir, sí. Por eso vamos a dar paso ya a las primeras llamadas de nuestros oyentes. Nos quedamos muy cerquita de Madrid, en Leganés. Ángel, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Cuéntanos. Vamos a ver, yo le quiero dar la enhorabuena por el programa y pues no sé, ahora que está ahí Miguel, más que nada a lo mejor no tiene que ver nada con el tema que estáis hablando. Es simplemente una curiosidad. Estáis hablando de un tal Enrique Valari. Sí. ¿Le conocéis, no? O sobre todo Miguel. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Es que hace 20 años que no le veo. Sí. Y entonces nada, la curiosidad era pues saber qué tal está y demás, ¿no? Y contaros una curiosidad de él. Que me imagino que, bueno, cuando él estaba viviendo en su casa, la verdad es que entré a su casa me imaginé que iba a ser, pues bueno, pues lo que es ahora, ¿no? Y era alucinante, o sea, su habitación era todo un conglomerado de aparatos, simplemente con una televisión rota hacía virguerías, ¿no? Y nada más que era eso, o sea, es una tontería, pero más que nada pues también pues como recordarle, porque es que te digo que al escuchar a Enrique Valari decir, pero bueno, pues ese hombre que conozco yo, y es que hace, pues eso, 20 años, la última vez que le vi creo que estaba trabajando en Radio Nacional. Claro, con nosotros, en el Espacio en Blanco. Y bueno, porque era un chiquito rubito, ¿verdad? Si no me equivoco. Le pondremos en contacto contigo si quieres. Cogemos tu teléfono y se lo pasamos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Luego. Hay que decir que Quique Valari fue una de las personas que estuvo al comienzo de este programa y que estuvo el pasado jueves con todos nosotros. Otro histórico de la radio, del Espacio en Blanco, alguien que tiene mucho que enseñar. Miguel, sabes que tenemos una tertulia paralela, nuestras preguntas del chat de internet. Por ahí he leído que me preguntan, sí, ¿puedo empezar? Vamos rápido. Si me creo todo lo que veo, sí, me creo todo lo que veo. Aquello que afecta a mi vida lo paso por 1000 tamices. Aquello que no afecta a mi vida, pues bueno, ¿por qué no me lo voy a creer? Porque si ponemos barreras a lo que uno cree, seguramente no vamos a encontrarnos con las cosas que son verdad. Porque lo que un perro, por ejemplo, ve mucho más que nosotros y oye mucho más que nosotros. Si cerramos esa posibilidad, nuestro cerebro se cierra y no conseguiremos ver lo que hay ahí atrás. O sea que yo me lo creo absolutamente todo. Si afecta a mi vida o a los demás, lo paso por 1000 tamices para ver si eso es realmente cierto. Esa era una de las preguntas que nos llegaba a través del chat. Como siempre, Miguel hace lo que le da la gana cuando viene al programa y se pasa el guión por el forro de las narices. Bueno, yo, perdón. Patricia Respuela, más preguntas, además de esa, en nuestro chat de internet, que hoy está siendo coordinado desde aquí por Rubén Sobrino, que lo tenemos ahí en la pecera, al tanto de todo. Sí, Lobrita pregunta que si uno puede comer en este país con la investigación sobre todos estos fenómenos. Yo no investigo, yo me dedico a vivir fenómenos, no lo sé. Habría que preguntárselo a Manuel, por lo que sé no come demasiado.
Bueno, Bruno no come demasiado bien, pues de vez en cuando le tenemos que dar un plato de lentejas y alguna que otra cosa que sabemos cocinar. Yo me dedico a vivir sensaciones y a vivir fenómenos. Yo a Laurita le puedo decir sin lugar a dudas que no, que es imposible vivir de la investigación de estos temas en España. Desgraciadamente. Yo, si me permitís, Te puedo permitimos, decir Bruno. que se puede vivir pero no comer. Debajo de un puente. Es diferente, me refiero a vivir por dentro. La investigación, la divulgación de estos temas es algo mucho más importante de lo que nos imaginamos, pero hay más preguntas del chat de internet. Sí, Ania pregunta que ¿para cuándo sale el libro? Hay un libro que estoy escribiendo hace tiempo que creo que se lo debo a mucha gente. Y espero que salga después del verano. Estoy tratando de escribir 2 capítulos, 3 que me comió el ordenador, corregirlo y después del verano posiblemente se publique. ¿Y más preguntas, Patricia? Sí, Ania también pregunta que ¿cómo te sentiste cuando fuiste con Manuel a Haití con el asunto de los bocos y los demonios? Cuando nos engañaron. Cuando intentaron. Preocupado porque Manuel Carvallal quería pegarles. Y digo, si Manuel Carvallal les pega, ya nos podemos aquí retirar y despedir de la vida. Entonces trataba de controlarle porque él estaba muy enfadado. Y bueno, lo viví como una experiencia más, no me asombré para nada. Mejoró que fuera él que fuera a ver el diablo, o ese supuesto diablo, y que no me hubieran dejado verlo a mí para ver lo que hacía, esos ruidos raros. Pero preocupado por él porque estaba muy enfadado, tratando de calmarle. Y más preguntas, esta vez a través ya de nuestra línea telefónica, oyentes desde su casa. En esta ocasión viajamos hasta Elche. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Nada, quería felicitaros por el programa. Muchas gracias. Y hacerle una pregunta a Miguel Blanco, que hacía un montón de tiempo que no lo escuchaba, y era referente a un tema que habló él hace ya años en su programa, en su espacio en blanco. Era la guardiana del paralelo 41. Sí. Sí, se llegó a contactar con ella, se llegó a entrar en el mundo intraterrestre, ¿o qué pasó con eso? Era un tema que teníamos con Sistopad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, nunca pudimos... Yo recuerdo que estuve, ¿dónde fue? En Canarias, concretamente. Estuvimos con Sistopad en un supuesto contacto que había en otro lugar tremendo de Canarias, el barranco de Badajoz. Él iba a mi lado y me decía, ¿estás en forma? Me decía, ¿no? Porque había, hay que subir bastante. Y me decía, ¿estás bastante en forma? ¿Estás preparado para venir con nosotros a ese asunto? Yo hubiera estado dispuesto a ir en esa expedición que supuestamente iban a montar, pero no me eligieron. Me quedé aquí y nunca pudimos contactar, ni sabemos que nadie lo haya hecho con esa guardiana del paralelo 41. O sea que nunca he vuelto a saber nada más de ello. Bueno, muchas gracias, esa era la pregunta. Muchísimas gracias, José Antonio. Y nuevas preguntas del chat de internet que nos llegan una detrás de otra. Sí, Lois quiere saber si todavía haces viajes astrales. Muy de vez en cuando. Antes eran mucho más normales en mí, ahora me cuesta mucho más trabajo y los hago con mucho más tiempo uno y otro. Tengo otros sistemas ahora quizá, más sutiles. ¿Y más preguntas? Sí, Sanidad pregunta que cómo sabes que lo que viste era una nave extraterrestre. Por una cosa en que te hace saber cuando una cosa es cierta o no, por lo menos para ti, el sentimiento, la sensación, el impacto emotivo que te causan ciertas cosas, te hacen saber que es cierto. Para mí aquello era una nave extraterrestre, no quiere decir que lo sea para los demás. Yo no pretendo decir que lo sea para los demás, pero ese impacto también estuvo en Enrique Vicente y estuvo en Carlos, este miembro de los cuerpos de seguridad que estuvo allí. Es la única forma que yo recibo o hago que funcione para saber si una cosa es o no cierta, el impacto que me causan. Sobre la 1 de la madrugada, Miguel, Canarias es como un punto de contacto. Primero fue la aventura, esta apasionante aventura que nos acabas de contar en Punta Hidalgo. Luego llegaron las Cañadas y allí tuvo que ver algo muy sutil, como antes decías, un sueño, ¿no? Sí, nadie sabe esta historia, os lo he adelantado a vosotros, nadie sabe este asunto. Lo que no recuerdo es qué pasó después de lo de ese avistamiento que vimos en Punta Hidalgo. Yo no sé si me quedé más tiempo ahí en Canarias o qué ocurrió. Pero recuerdo que una noche, de repente, estaba durmiendo en casa de otra amiga mía, preciosa, la que adoro, Marina, allí en Canarias, y de repente tuve un sueño lúcido, muy lúcido. Algo o alguien, o no sé qué sería, me decía que montáramos un gran follón, y vi el lugar exacto, que era en las Cañadas del Teide. Vi
esos dos montes que hay, que salen todos los billetes de 1000, todos los hemos visto en esos billetes de 1000, sale esas figuras en Canarias, y me dijo algo así como ponte en marcha. Nada más veía exactamente el escenario que montábamos, las luces, había una especie de clave que me decía que bueno, teníamos que intentar una comunicación con luces y con sonido y que tenía que ser ese lugar. Entonces la mañana siguiente me levanté, hablé con compañeros de la emisora donde estaba y me dijeron, imposible. Hablé con Juan Carlos Marrero, que es una estrella en la radio y en la televisión allá en Canarias, me dijo, imposible. Hablé con el director de la emisora, con otra gente, y me dijeron que era imposible porque la señal del TEIDE era es un parque nacional y no permiten hacer concentraciones, y menos ese tipo, y que lo había pedido la princesa Estefanía o alguna de ellas de Mónaco, y que le habían dicho que no, y que no lo iban a decir a nosotros, ¿no? Pero bueno, a mí algo me decía que te siguiéramos adelante, y de repente, bueno, insistía el director de la emisora y nos pusimos en marcha. Esto ocurría en abril, más o menos, sí, finales de abril. Y yo recuerdo que vi la fecha exactamente de tener que ser en el equinoccio, en el solsticio de verano, 22 de junio, y bueno, se puso todo en marcha. Curiosamente, mágicamente las puertas empezaron a abrir. Hablamos con el gobernador civil de Tenerife, que no recuerdo en este momento cómo se llamaba, con un montón de políticos, y la gente decía, bueno, que era una buena idea, que sí, que adelante, en contra de la opinión de todos los demás, ¿no? Entonces nos fueron abriendo las puertas, y yo me fui un mes antes a empezar a trabajar todo el asunto. Con la experiencia ya teníamos de Punta al Hidalgo, nos dimos cuenta que había que tener ambulancias, había que tener helicópteros, había que tener todo, y montamos toda una infraestructura que yo creo que pocas veces se ha hecho en la historia de la radio. Colaboró la Guardia Civil. Recuerdo un coronel de la Guardia Civil que estaba entusiasmado con aquello, que me decía que aquello teníamos que hacerlo más veces, ¿no? Que nunca había visto algo tan tremendo. Se planteó que iban a entrar 5.000 personas solamente, 1.000 coches, y de repente se puso todo en marcha. Llegó el día 22 de junio y ahí estábamos. A las 12 cuando iba a ser el programa, y yo recuerdo que a las 10 de la noche me llama este coronel y me dice, Miguel, ¿sabes los coches que han entrado? Dije, ni idea. Se han entrado 13.000 coches en el parque. 13.000 coches a 3 personas supone 39.000 personas mínimo, más todas las guaguas, autocares, etcétera. Y me subieron a un lugar y dice, mira la carretera, estaba absolutamente toda la carretera colapsada. Hay 56 kilómetros que recordar desde Santa Cruz de Tenerife al Teide, y todo era una hilera de coches, absolutamente todo, una hilera blanca, una serpiente blanca de coches por un lado, y por el otro lugar. En ese momento dijeron que iban a cortar el acceso. Y fue curioso porque todos los barcos, todos los aviones que llegaban a las islas estaban absolutamente llenos de gente que venía desde todas las partes de Europa. Aquel programa se transmitía en Radio Nacional en aquel tiempo, y había gente que lo escuchaba en diferentes lugares del mundo, y ese programa se transmitió por Radio 4, Radio 5, Radio 1 y Radio Exteriores de España. Y estiman que lo escucharían unos 3 millones de personas en todo el planeta, y la cifra que daba la Guardia Civil, aunque en algunos periódicos salieron 10.000 personas, luego lo cambiaron, eran 40.000 personas que estaban allí en el Teide viendo esa increíble experiencia de comunicación que hicimos. ¿Y se pudo ver algo? ¿Aparecieron? Mucha gente dice que sí. El Grupo Atlán dije que dieron la disculpa de que no habían llegado porque se había estropeado la nave extraterrestre que teóricamente venía. Yo afortunadamente en aquel momento también, cuando vi todo el follón que ya había, estábamos en una especie de mirador que hay abajo, hay una caída como de 500 metros mínimo, y digo, si aquí aparece realmente algo como lo que ya había visto en el sueño, ¿no? Que aparecía, porque en el sueño se me dio un poco la visión de todo, de cómo se montaba, del lugar donde se montaba. El escenario era exactamente, o muy parecido por lo menos, a lo que yo había previsto, lo que ya he visto en el sueño, luces, sonido, hubo ese contacto, y alguna gente dice sí, que aparecieron por allí. Yo solamente vi una especie de luz, afortunadamente no aparecieron. Digo afortunadamente no aparecieron, porque si no aquello hubiera sido tremendo. Lo que sí, algo especial pasó aquel día allí, algo cambió y algo interno muy profundo, muy potente ocurrió. Y yo creo recordar que incluso se tomó una foto. Sí, eso fue curioso. Después de todo ese fenómeno físico que ocurrió, nos entrevistaron en montones de lugares, salimos en montones de sitios. Hubo gente que luego, pues curiosamente, haces con ellos lazos especiales, que me enseñaron una fotografía que era, en un momento determinado, Paco Padrón y la gente que estábamos ahí dijimos que tiraran fotografías al cielo, con las cámaras y el obturador muy abierto, ¿no? Aunque no se viera nada, ¿no? Todo curioso porque esa fotografía la captaron 2 personas que yo recuerde de diferentes lugares. Creo que una era de Granada o de Sevilla y otra de Las Palmas. Yo he visto la fotografía de Las Palmas y es tremenda, es una especie de limón perfecto, con una especie de marca en un sitio. Esa marca ampliada es una cruz, como la de Jesucristo, como la de los cristianos, que está ahí, y que aquella noche supuestamente apareció en aquel lugar. Perdón, mucha gente dice que vieron, un ser muy alto extraterrestre caminando entre las personas que estaban allí, que vieron montones de naves, etcétera, etcétera, pero bueno, eso corresponde un poco a la leyenda de
de ese día, que para muchos fue la reunión más grande que se ha dado en la historia de la radio. Eso está un poco escrito, salió en el libro de los Guinness, en algún lugar de los Guinness está, logramos reunir a la mayor cantidad de gente en un fenómeno ovni de estos y la mayor congregación que se había hecho en un programa de radio, nunca en la historia de la radio. 56 minutos sobre la 1 de la madrugada, seguimos escuchando a otro de nuestros oyentes aquí en Madrid. Pablo, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Pablo, perdona y disculpa el tiempo que te hemos tenido ahí aguardando. No, para nada, el que debe pedir disculpas soy yo por no haber podido asistir a Udini el día 21. No te preocupes, porque en nombre tuyo hubo muchísimos otros oyentes. Ajá, muchas gracias. Bueno, pues mi admiración hacia Miguel Blanco, ante todo. Gracias. Y preguntarle dos cosas, nada más. Bueno, la primera sería, cuando él vio la nave esa, la supuesta nave con Enrique de Vicente, que era extraterrestre, si era una nave extraterrestre, ¿por qué no puede ser humana? Y después, otra sería, ¿no podría ser una máquina del tiempo de construcción humana futura? Y en el caso de que haya extraterrestres, ¿usted no cree que existen contactos con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. No me trates usted. No creo que fuera una construcción humana, porque de lo que yo sabía hasta ese tiempo no creo que la humanidad hubiera sido capaz de hacer algo tan grande como aquello, ¿no? Una máquina del tiempo, no tengo ni idea. Una máquina del tiempo humana que viniera desde el futuro, no tengo ni idea. Respecto a los extraterrestres, lamento no poder contestarte porque es que además te estaría mintiendo, te daría una respuesta muy teórica, muy bonita intelectualmente, pero no tengo ni idea respecto a la máquina del tiempo. Los extraterrestres, sí, hay gente que dice que tienen contactos con el gobierno de Estados Unidos, y no solamente con ellos, sino con muchos otros, pero tampoco tengo ni idea porque no lo he visto ni he estado ahí. Tampoco nosotros hemos estado ahí, pero si hubiera esa información algún día la daremos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que siguen llamando y lo seguimos teniendo al otro lado del hilo telefónico, aquí en Madrid también. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, yo al principio del programa, cuando ha empezado a hablar Miguel Blanco, pues ha comentado en líneas generales, no con las mismas palabras, pero más o menos ha dicho que había cierta desilusión, ¿no? Pues después de una evolución, de dedicarse muchos años a estos temas, había un desencanto. Y quería saber un poco si después de todo ese tiempo hay una síntesis de un camino futuro por el que va a caminar. Esto por un lado, que es una pregunta personal, y otra de las preguntas que, bueno, es menos importante, lo que personalmente me interesa a mí, es a esos grupos que le citan a él en Canarias, en el Teide, porque va a ocurrir algo. Y efectivamente luego ocurre algo. Si tienen relación con algunos conocidos, así por ejemplo como pueden ser los Humitas o la Fraternidad Cósmica o algún grupo de ese estilo, pues a lo mejor lo ha sabido, puedo decir. Ya, y otra pregunta, sí, bueno, esto es un poco así cómico, pero cómico en el sentido de que seguramente si ha sido así, a lo mejor no me la contesta, si ha sido alguna vez aducido o ha tenido una experiencia de ese tipo. ¿De acuerdo? Fenomenal, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel. Respecto al desencanto, insisto que no estoy desencantado, es un poco ser consciente de cómo están las cosas. Síntesis, el camino del futuro mío. Bueno, quizá al final hay una historia que quiero contaros, a lo mejor sea esa la síntesis. Respecto a lo de los grupos, si tienen que ver con los Humitas o con la Fraternidad Cósmica, en ningún momento los grupos que yo nunca he contactado con ellos, quiero que esto quede claro. Si los grupos que contactaban a su vez, que luego nos pasaban a otras las comunicaciones, nunca nos han dicho que fueran Humitas o pertenecieran a ninguna fraternidad de ningún tipo, absolutamente. Y respecto a haber sido abducido, no creo. Una vez tuve una experiencia y hubo un tiempo perdido, como 2 horas, pero no creo que me abdujeran. Patricia, la escuela, más preguntas que nos llegan del chat de internet, nuestra tertulia paralela. Sí, esta vez es Laurita y pregunta que cuál ha sido la experiencia paranormal que más ha influido en tu vida, a nivel de replanteártela o realizar algún cambio en el plano personal. Una experiencia que creo que he contado aquí, la del viaje astral, en la que un ser me dijo una historia, me entregó una prueba y de ahí surgió el tema de compartir. Desgraciada o afortunadamente eso de compartir me ha machacado o me ha hecho entender la vida de una forma diferente. Esa fue la experiencia quizá más fuerte que yo he tenido. Un viaje astral, ir a un lugar, encontrarme con un ser, pero lo he contado una vez aquí, me dio alguna prueba física de que había estado allí y de ahí surgió toda una filosofía que trato de llevar a cabo en mi vida. Más preguntas a través de nuestros números de teléfono. Nos vamos hasta Alcorcón, aquí cerquita otra vez de Madrid. Luis, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. ¿Quién eres, Miguel? No, yo soy Bruno. Miguel te escucha también. ¿Cómo estás? Bueno. Mira, pues yo te voy a contar que yo estuve ya hace muchísimos años
en el año 54 en Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. Estuve ahí trabajando unos 5 o 6 meses y una noche, fue por el mes de abril o el mes de mayo era, yo estaba hospedado en una 7ª planta, ¿sabes? Y a la 1 de la noche yo tenía la ventana abierta y estaba mirando para las montañas, a la lejanía, dirección para Zaragoza. Y vi bajar del cielo a una marcha algo considerable, hombre, una bola de fuego como el sol cuando sale entre las montañas por la mañana, así de grande lo vi bajar, ¿sabes? Y yo tenía la luz encendida de mi habitación. Bueno, pues yo estuve observando aquello y aquello se paró, hombre, y pasarían por un segundo y se puso otra vez en marcha bajando y ya se escondió detrás de las montañas, hombre. Y desde entonces mi vida ha cambiado, pues yo no sé por qué, hombre, porque yo me hice pintor artístico, que pinto muy bien, hago poesía, hombre, yo no me explico esto cómo las hago y ni de dónde me salen, hombre, a mí me aprecia muchísima gente, ¿sabes? Y todo el mundo le gusta hablar muchísimo conmigo, ¿sabes? Vamos, yo no sé a qué debido son esos cambios que yo he tenido por la vida, ¿sabes? Y luego tengo un hijo que fue marino en Cartagena, en el Almirante Valdés, y él me contó a mí que en un viaje de Canarias a Cartagena, bueno, pues navegando otro mar, vieron un punto en el cielo, que lo vio también mi hijo, y se apagaron todas las luces del barco, del Almirante Valdés, y las máquinas se pararon. Y el sargento sale diciendo que qué es lo que pasaba, que se habían apagado las luces y se habían apagado las máquinas, porque mi hijo iba de electricista en el barco ese. Nada más eso, creo. Luis, pues muchísimas gracias por tu aportación. En Galicia decimos que ver las ailas. Así que yo creo, de todo lo que dice, Miguel Blanco, ¿sabes? Muchísimas gracias, Luis. Doy testimonio porque es que yo tengo ya 69 años, ¿sabes? Caray. Luis, un abrazo. Un abrazo, Luis. Miguel, a veces la experiencia paranormal, sea de tipo fenómeno ovni o de cualquier otro campo dentro de las paraciencias, transforma la vida de las personas desde arriba hasta abajo y se hace replantear todo. Sí, yo creo que para eso son las experiencias, lo que son auténticas sirven para eso, ¿no? Igual que las crisis en la vida sirven para eso. Cuando realmente son auténticas te impactan tanto emocionalmente que te hace replantearte todo, ¿no? Seguimos con nuestros oyentes aquí en Madrid. Pedro, buenas noches. Pedro, buenas... Teo, buenas noches. Me dicen que es Teo, no Pedro. Teo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Pues quería saber si el señor Blanco sabe algo sobre el día 13 de junio. Algunos efectos paranormales o demás. Pues le preguntamos ahora, ¿nos respondes nos escuchas a través de la radio? ¿O quieres preguntarle alguna cosita más? No, enhorabuena por el programa y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Teo. Miguel, 13 de junio. No tengo idea de que vaya a ocurrir algo especial el 13 de junio. Este 13 de junio, no sé si vosotros lo sabéis, pero creo que los fenómenos paranormales ocurren en cualquier momento. Pueden ocurrir en cualquier momento, diría. A lo mejor tiene que ver con una aparición mariana o algo, pero no tengo ni idea en este momento. ¿Pero va a ocurrir algo especial algún día? ¿Te acuerdas, Manuel, porque compartías con nosotros aquello? Decíamos, algo importante está a punto de suceder. Y lo hicimos en la segunda, no sé si... No, en aquel programa de Canarias. Imaginaros qué hubiera pasado ya no nos hubiéramos dado cuenta. Hay una historia que me ha preocupado mucho y que lo dice el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Yo estoy firmemente convencido, como lo he estado durante mucho tiempo, que había toda una especie de plan de ayuda, o como queráis, de estos seres extraterrestres para el ser humano. Pero también creo, a punto de estar convencido de que posiblemente eso ya haya ocurrido y no nos hemos dado cuenta. Creo que en este momento el ser humano, los dioses han muerto o nos han dejado de lado, posiblemente también los seres extraterrestres, y eso que era esencial ha pasado de forma invisible para nosotros y no nos hemos dado cuenta. Con lo cual hemos perdido una tremenda posibilidad, una tremenda oportunidad que teníamos. A partir de ahora veremos lo que pasa. Estamos nadando en aguas turbulentas. ¿Y esa influencia se ha notado, crees, de alguna forma? Yo creo que mucha gente la ha sentido. Yo creo que mucha gente la ha vivido y le ha servido para transformarse. Pero creo que no se ha cumplido lo que se planteaba, ese algo potente, tremendo y grande. Al menos ese es el sentimiento que yo tengo. Porque, insisto, lo esencial es invisible a los ojos.
donde se decía que había muchas de esas presencias invisibles y casi un mundo invisible subterráneo, antes lo hemos mencionado de pasada, era el barranco de Badajoz. Fuiste el pionero en hablar de esto a través de la radio, también en Tenerife. Allí ocurrían muchas cosas extrañas. Nos has adelantado algo, pero cuéntanos algo más de lo que ocurría allí. He visto dos lugares tremendos en el mundo en cuanto a barrancos. Uno de ellos era el Cerro Uritorco, en Córdoba, en Argentina. Yo tuve la posibilidad de ir allí y de repente estábamos en una planicie y yo me tumbé, estábamos absolutamente derrengados de la subida, que es una subida bastante dura. Y era curioso porque allí nos encontrábamos con gente de diferentes lugares, venían de todas las provincias de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, y era una especie de peregrinación. Y todos hablaban el mismo lenguaje que nosotros utilizábamos en el programa, ¿no? A mí aquello fue muy curioso y dije, vaya, la gente estamos hablando, compartimos una misma jerga común, la gente que estamos metidos en estos temas, ¿no? Entonces llegamos a ese lugar, nos tumbamos rodeados de vacas por todos los lados, una pradera preciosa, y de repente cuando me despertó una vaca que pasó por allí, que casi me pisa, y con el tolón aquel me desperté y vi luces que pegaban de un salto como si fueran pelotas de ping-pong que iban de un lugar a otro y se metían dentro de la montaña. Eso es uno de los fenómenos que decían que ocurrían allí, ¿no? Algo parecido pasaba en el barranco de Badajoz. De repente alguien nos habló de él, fuimos allí y comenzamos a contarlo en la radio, ¿no? Desgraciadamente ese lugar se ha hecho, bueno, un centro de atracción para diferente tipo de gente, pero yo he vivido algunas de las experiencias más tremendas estando allí. Recuerdo una vez que estábamos un grupo de gente todos reunidos, sentados de noche, y lo primero que se comentaba que sentían es que alguien tiraba como si tiraran piedrecitas, ¿no? Puede haber explicación por aquí, son paredes muy húmedas, ¿no? Y bueno, las piedras se pueden resbalar constantemente, ¿no? Aparte con los cambios de temperatura que hay entre el día y la noche, las piedras podían resbalarse, ¿no? Pero parecía como que alguien estuviera ahí tratando de tirarnos piedras a nosotros, porque muchos días nos caían estando bastante separados de las paredes, ¿no? Pero recuerdo una experiencia tremenda que vivimos con un montón de gente. En aquella ocasión había venido gente de Brasil incluso a vivirlo. No recuerdo si en aquella ocasión estaba el grupo Atlán, que venía mucho con otras esas experiencias. Y es que de repente es una especie de circo, así, o sea, una cosa cerrada, un semicírculo. Se accede por un camino bastante empinado y nosotros estábamos de cara a ese camino, dando la espalda a la roca que había. En un momento determinado, una especie de neblina empezó a surgir desde el fondo del camino y fue subiendo poco a poco, y yo que estaba mirando así me di cuenta y empecé a tocar a la gente. Dije, mira lo que viene por ahí, ¿no? En un momento determinado hubo unas luces de coche que se encendieron y dije, es un coche que está llegando y es niebla que se está formando, ¿no? Ese me dio esa explicación, ¿no? Y seguí hablando con la gente y compartiendo. Las luces se apagaron y de repente aquella forma empezaron a verla el resto de la gente, se compactó y adoptó la imagen o la forma de un ser humano muy grande, ¿no? Alguien tremendo, y las dos luces se le pusieron a la altura de la cabeza, ¿no? La gente que estaba ahí empezó a sentir un pánico tremendo. Yo también sentí miedo de aquello que se acercaba a nosotros, y alguien dijo, detente. Y aquello que estaba como a 5 o 6 metros de nosotros, que tenía una forma al principio como de 20 metros de grande, informe, se compactó, como os digo, se detuvo, echó hacia atrás y de repente desapareció. Eso fue visto por como 15 personas. Estábamos allí, vimos una vez, sentimos el graznido de esa, supongo haber visto la fotografía de una especie de ser alado que andaba por ahí, lo sentimos en 2 ocasiones, y bueno, luces extrañas, seres que caminaban por ahí blancos, montones de cosas hemos podido ver ahí en ese lugar, en ese barranco de Badajoz, que para mí me consta es uno de los lugares mágicos, o era uno de los lugares mágicos de este planeta. ¿Y por qué era? No tengo ni idea. Quizá a lo mejor por magnetismo, hay una mina, hay una mina donde se saca agua, se sacaba en aquel tiempo, quizá por radiaciones, no tengo ni idea. O a lo mejor porque es un sitio, como dicen, una entrada hacia el mundo subterráneo donde viven los seres intraterrestres. No tengo ni idea. ¿Eso antes de ahora o siguen pasando cosas allí? Creo que en Canarias siguen ocurriendo ese tipo de historias todavía. Que eres responsable de que muchos de nosotros, jóvenes y no tan jóvenes, estemos ahora hipotecados hasta el cuello en esta aventura detrás de las cosas raras, por muchas de las cosas que tú has contado y por muchas de las personas a las que tú le has permitido que contaran otras historias. Con la perspectiva de estos más de 20 años, ¿estás arrepentido de haber dicho o haber dejado de decir muchas cosas? No, lo que sí pido disculpas porque quizá con mi credulidad he contagiado a otra gente las cosas, o la credulidad ante ciertas personas que decían. Es decir, que pido disculpas, pero se han contado también cosas interesantes. En los últimos años, y luego te dejo despedir a ti, en los últimos años yo he notado que te has endurecido mucho, ¿no? Me ha endurecido quizá la vida, ¿no? O quizá las mentiras, mis propias mentiras, porque nunca he hecho la culpa a los demás, mis propios defectos y las cosas que hemos visto.
algunas las he visto contigo por ahí y que hemos visto en el mundo, ¿no? Pero afortunadamente sigo todavía sintiendo cosas. La música para mí es un vehículo perfecto. Todavía sigo sintiendo música, sintiendo la música, motivándome con ella y sintiendo cosas profundas. Entonces, bueno, sigo siendo ese ser que era antes, aunque quizá miro con más realismo que no escepticismo al mundo, ¿no? Decían que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo antes era optimista, ahora sigo siendo optimista, pero estoy más informado y me doy cuenta que mucha gente miente en este mundo y miente descaradamente. Y para terminar, si me permitís, si los extraterrestres están aquí como mucha gente piensa, no van a venir a salvarnos. Eso está clarísimo. Por lo menos en la experiencia que yo he sacado. El micro es todo tuyo, déjanos con una musiquita que nos haga pensar. La acabo de descubrir también. Yo creo que eso sí creo, cada uno de nosotros creo que tenemos un camino que hemos elegido para transitar. Ojalá Dios, como quiera que cada uno lo conciba, como creamos que es, exista o no exista, existe aquello que creemos, bendiga ese camino. ¿Qué es lo que dice esta canción que os quiero brindar? Se llama Dios bendice el camino y es una tía que canta increíblemente. Gracias a todos por la oportunidad de nuevo de estar con vosotros. Gracias. So I made up in my mind to